Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Que el Señor le bendiga. Quiero agradecerle primeramente al Señor esta oportunidad tan hermosa que me permite de poder compartir la palabra del Señor. Por supuesto también a nuestro apóstol que nos ha dado precisamente esta oportunidad y a usted que nos permite el privilegio de entrar en su hogar. Le voy a pedir que me acompañe para que oremos y le presentemos al Señor nuestra petición, suplicándole que nos hable hoy a través de su bendita palabra. Así que por favor ayúdeme a orar en el nombre de Jesús. Padre, te venimos suplicando, Señor, una vez más que envíes tu palabra buena sobre nuestra vida. Permite que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, se derrame hoy sobre nosotros y que a través de esa palabra, cada uno de los que estamos hoy sintonizados, Señor, podamos recibir esa porción que tú has preparado a través de esta ministración tan hermosa como es la Santa Cena. En el nombre de Jesús, te damos gracias desde ya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mi hermano amado. Qué bueno, como le decía, el que podamos compartir la palabra del Señor. Y nuevamente le agradezco que usted abra las puertas de su casa para que podamos compartir esta bendición. Le quiero pedir que me acompañe a este pasaje de Revelaciones o de Apocalipsis, como usted le quiera llamar, ¿verdad? Revelaciones capítulo 5 y versículo 11. Miren lo que dice acá. Y miré, dice, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones. Quiero, antes de continuar, de llegar al punto que quiero concentrarme, quisiéramos énfasis en esto, hermano. ¿Se puede imaginar usted la gran bendición y definitivamente lo conmovedor que ha de haber sido para el apóstol Juan cuando estaba contemplando esta escena? Yo me recuerdo, ¿verdad? Cuando leo este pasaje siempre me recuerdo de esas ocasiones en las cuales, por ejemplo, estábamos en medio de un retiro o de una actividad especial o dentro de la congregación misma, ¿verdad? Y que de repente venía un fluir tan hermoso que la gente era conmovida y comenzaba a levantar su voz en adoración y a levantar ese cántico nuevo. Para mí era algo conmovedor, ¿verdad? Definitivamente era algo que conmovía mi corazón. Pero imagínese usted, yo no sé cuánta gente podría haber estado en esas actividades. Han de haber sido bastantes, pero no creo que llegáramos en ninguna de nuestras actividades a tener ni siquiera 1 millón de personas congregadas, digamos, físicamente en un mismo sitio. Pero aquí está hablando y está diciendo que eran millones de millones, ¿se imagina? ¿Se imagina el espectáculo tan tremendo que estaba sucediendo ahí? Y definitivamente Juan estaba en medio de toda esta situación y su corazón ha de haber estado definitivamente conmovido. Ahora, solo le hacía énfasis en esto porque creo yo que es lindo, ¿verdad? Ver cómo en los cielos se levanta este tipo de situaciones, porque lo que están hablando ellos a una sola voz. Si quiere, pasemos al versículo 12, porque ahí nos va a explicar un poquito más de lo que estaba haciendo estos millones de personajes que estaban ahí. Y en el versículo 12 dice que esos millones de millones decían a gran voz, ¿se imagina? O sea, que todos estaban gritando realmente. Y decían, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ahora, todos sabemos, o por lo menos los que conocemos al Señor y hemos experimentado su palabra bendita, entendemos que ese cordero que fue inmolado no era ni más ni menos que Jesucristo. Por eso vemos también en otro pasaje, o vemos en otro pasaje, que Juan el Bautista, otro Juan, ¿verdad? Cuando él viene caminando, de repente lo observa y él expresa una verdad tremenda, porque lo señala y dice, he ahí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Ese mismo Cordero es el que iba a ser inmolado para beneficio nuestro. Ese Cordero era el único digno, porque aquí incluso menciona esa palabra, si usted se da cuenta. El Cordero, dice, que fue inmolado, es digno de tomar, y menciona 7 cosas que tomó. Ahora, el único era Jesucristo, el único que podía ser digno de tomar esas cosas. Porque por eso la Biblia también aquí mismo, en este pasaje de Revelaciones o en ese contexto, dice que en algún momento se iban a abrir los sellos que estaban ahí, ¿verdad? Que Juan también estaba contemplando. Y entonces le hacen una pregunta y le dicen, ¿quién es digno de abrir los sellos? Y él, hermano, al ver esa pregunta y observar, porque según lo que relata en ese pasaje, comenzaron a buscar en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso entendemos que hay seres, hermano, hay creaciones que habitan en los cielos, que habitan en la tierra, pero también hay creaciones, según lo que dice ese pasaje. Porque ahí no está hablando, perdonen, no está hablando de un topo, no está hablando de una lombriz, ¿verdad? No, ¿cómo iban a buscar a alguien digno de abrir los sellos entre esos animalitos? No, está hablando de creaciones definitivamente, que habitan debajo de la tierra. Bueno, ese es motivo de otra conversación definitivamente. Pero el punto es que vienen y examinan. Y entonces le hacen la pregunta a Juan y le dice, ¿quién es digno de abrir esto? Y él no sabe quién es digno. Revisan, hermano, digámoslo así, en todo el universo. Y no hay ni uno solo que sea digno. Qué tremendo eso. Porque entonces cuando él se da cuenta que no hay nadie digno, dice ahí la Biblia que se pone a llorar. Y entonces la respuesta divina es, hay uno que sí es digno. Hay uno que ganó el derecho de hacer eso. ¿Quién era? Ni más ni menos aquel al cual nosotros adoramos, al cual nosotros alabamos, al cual nosotros bendecimos, que se llama Jesucristo precisamente, que es el Cordero de Dios, que primeramente quitó el pecado del mundo, pero que también se ofreció precisamente para poder hacer eso, se ofreció en un sacrificio y fue inmolado. ¿Para qué? Para obtener la ministración o ganar lo que él podía ministrar hacia nuestra vida. Entonces, en esta oportunidad, de lo que yo le quiero hablar para irme introduciendo así rápidamente, es de esto. La ministración del Cordero inmolado. ¿Por qué quiero hablarle de esto? Porque hoy que ministramos la Santa Cena, definitivamente la misma Biblia nos dice que la Santa Cena es un recordatorio, es una conmemoración de ese sacrificio. Es una conmemoración del sacrificio que el Cordero vino a hacer a favor nuestro. Porque mire qué interesante, la palabra inmolarse, la podemos, usted la puede buscar en cualquier diccionario, pero yo encontré este concepto que me llamó mucho la atención, porque dice que inmolarse puede representar el dar la vida, dice, o los bienes en provecho u honor de una persona o de una causa. Entonces, hace 2000 años, nosotros hoy venimos a conmemorar, hermano, lo que sucedió hace 2000 años. Venimos a conmemorar el hecho de que ese Cordero bendito dejó inmolarse. Se entregó su vida. No solo entregó sus bienes, claro, entregó sus bienes porque dice la Biblia que él abandonó voluntariamente en la posición que tenía. Porque así dice la palabra del Señor, lo que conocemos como la kenosis de Cristo, que dice ahí que Él no se aferró el ser semejante a Dios, no lo tomó como cosa a que aferrarse, sino se despojó, dice, a sí mismo, tomando forma de siervo. Y llegó a tal punto que entregó su vida en la cruz.
Entonces vemos que Él es el cordero que fue inmolado. Ese cordero bendito que fue inmolado por nosotros para provecho nuestro. Así que cuando estamos hoy ministrando, hermano, hoy que ministramos la Santa Cena, debemos de saber que lo que representa precisamente es ese sacrificio bendito. Estamos recordando a ese cordero inmolado. Ahora, esto trae un beneficio para nosotros, porque si la palabra inmolarse significa dar la vida o los bienes en provecho u honor de una persona, entonces quiere decir que el sacrificio que Cristo hizo fue para provecho nuestro. Porque ¿quién iba a ser beneficiado de ese sacrificio? Y eso es lo que conmemoramos. Esta es una fiesta la que hacemos nosotros, realmente. Realmente yo lo he tomado así. La Santa Cena es una fiesta para el Señor, en la cual Dios nos recuerda, porque lo que vamos a pretender o tratamos en este momento es recordar aquellas bendiciones o entender aquellas bendiciones que Cristo vino a ganar por nosotros, y que a través de la Santa Cena esas bendiciones son ministradas hacia nuestro corazón. Por eso voy a regresar aquí un poco y a leerle una vez más. Porque el tema es la ministración del cordero inmolado. Ese cordero que fue inmolado, que es el que conmemoramos hoy, miren lo que tomó para nosotros. Porque Él fue digno de tomarlo. Nosotros, por nuestras propias fuerzas, era imposible que lo hiciéramos. Definitivamente cada uno de nosotros era imposible, hermano, que adquiriéramos estas bendiciones. Pero Él, ese cordero inmolado, por eso es que millones y millones, por eso entendemos, hermano, mire, por ejemplo, cuando estamos en medio de la congregación, cuando teníamos esa oportunidad, o aún ahora mismo, en este tiempo que tenemos la oportunidad en algún momento de adorar al Señor, debemos de saber, tenemos que entender que Dios no depende de nuestra alabanza, no depende de nuestra adoración. Porque aquí dice que en los cielos hay millones de seres que levantan su voz, dice, en gran voz, le alaban, le bendicen. Así que Dios nos da a nosotros la oportunidad. Realmente lo que Dios nos concede a nosotros es la oportunidad. Nos dice, yo te voy a dar, a pesar de que tengo todo esto, definitivamente es más lindo escucharte a ti. Yo, ¿sabe cómo lo comparo? Lo comparo más o menos, yo no sé si a usted le pasó en algún momento cuando sus hijos, o si usted tiene nietos, aún más, hermano, porque como que con los nietos uno se conmueve un poquito más, ¿verdad? Pero las cosas que hacen sus nietos, aunque ellos no las hacen perfectas, digamos, le hacen su dibujo a usted donde solo son chibolas, ¿verdad? O sea, una chibolita arriba, una chibolota en medio, ¿verdad? Depende cómo sea usted también. Y ahí dos palitos a un lado y al otro. Pero para usted eso es una obra de arte. Y peor si le escribe, le dice, te amo mucho. Eso para usted lo compara, perdone, con esos cuadros, ¿verdad? De Miguel Ángel, de Da Vinci, de todos esos cuadros que a veces salen ahí, ¿verdad? Que son famosos. Pero perdone, usted mira un dibujo de su nieto, de su hijo, aunque esté como esté, para usted es más valioso eso. Yo agarro eso como ejemplo para ver cómo es que Dios compara nuestra alabanza con la alabanza que hay allá en los cielos. Aunque allá debe ser glorioso. ¿Se imagina usted cómo cantarán los ángeles? ¿Se imagina usted esos seres vivientes? ¿Qué voz tan tremenda tendrán? Pero sin embargo, cuando Dios nos escucha, la misma Biblia dice en Cantares, déjame oír tu voz, le dice a la amada. Quiero ver tu semblante, quiero escuchar tu voz, le dice el Señor a su amada. Hermano amado, pero no es porque a Él le falte quien le alabe y quien le adore, no, sino por el amor que nos tiene. Él prefiere escucharnos a nosotros.
Independientemente de la voz que tengamos, hermano, porque hay algunos, pues aquí en la tierra que Dios les dio esa gran bendición y hay otros que, pues tal vez nos dio otra, ¿verdad? Porque a todos nos dio algo el Señor. Pero el asunto es que aunque Él tiene esos millones de seres, hermano, mire cómo dice el pasaje antes de que se me olvide, Cantares capítulo 2, versículo 14, dice: paloma mía, en las grietas de la peña, en lo secreto de la senda escarpada, oiga, déjame ver tu semblante, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y precioso tu semblante. Ahora eso se lo está diciendo a la iglesia. A la iglesia como entidad, no se le está diciendo solamente a una persona en particular, no, se lo está diciendo a la iglesia completa. Y le está diciendo: ¿sabes dónde yo me deleito? Ahí en la peña, en lo secreto, en la senda escarpada. Así que ahí en lo secreto, no esperes a que volvamos a congregarnos, a que volvamos otra vez a los edificios, hermano, sino ahí en lo secreto, ahí quiere oír Dios tu voz. Ahí quiere ver tu semblante, ahí quiere que puedan tener comunión, hermano amado. Eso es lo que Dios anhela para que pueda decirte: porque yo anhelo ver tu semblante y anhelo escuchar tu voz. Ahora se imagina usted, no podemos decir que podemos compararnos con esos seres que están cantando ahí, pero sin embargo, Dios nos prefiere a nosotros. Yo no sé si a eso le alegra a usted, pero a mí me llena mi corazón de alegría. Ahora, lo tremendo es que el cordero que fue inmolado ganó estas 7 cosas para nosotros. Y es la ministración que hoy yo quiero hacer de parte de Dios para su vida cuando ministremos la Santa Cena. ¿Por qué? Porque fue el cordero inmolado, el que se entregó voluntariamente, el que dio su vida por nosotros. Él fue el que ganó estas 7 cosas, que son el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 7 cosas que el Señor obtuvo para ministrarlas a nosotros. Entonces, avancemos porque el tiempo se consume de una manera tremenda. Entonces, estas son las 7 cosas: el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Estas 7 cosas Dios quiere ministrar a nuestra vida. Ahora, yo quisiera que viéramos el significado de cada una de ellas, porque si solo tomamos así superficialmente, pues tal vez no vamos a sacar todo el provecho que Dios quiere que saquemos. Por ejemplo, cuando hablamos de poder, hermano amado, no podemos decir que el poder solo es para que la gente se impresione de lo que nosotros estamos haciendo. Hay gente que usa el poder solo para beneficio propio, pero mire lo que significa poder y vayamos desarrollando esto y a donde nos permita llegar el tiempo, ¿verdad? Porque son 7 cosas, pero lo importante es que a usted se le queden la administración que Dios quiere hacer sobre nuestra vida hoy. Dios quiere ministrar esas 7 cosas a través de la Santa Cena, de estos elementos benditos. Entonces, mire, la palabra poder que se utiliza ahí es dunamis. Muchos de nosotros hemos escuchado esa palabra. Yo desde hace muchos años, recuerdo yo en los discipulados, recuerdo que nos enseñaron acerca de esto, pero lógicamente siempre Dios tiene una bendición para nosotros, siempre Dios tiene algo especial en medio de la predicación. Entonces, mire, dunamis, dice aquí literalmente o figurativamente, específicamente dice poder milagroso. Entonces, este poder va íntimamente ligado con milagros. Dice, por lo general, por implicación, un milagro en sí mismo. Dice, una maravilla, un milagro, una potencia, una potestad. Esto a mí me recuerda, y lo menciono cada vez que puedo, es que Dios definitivamente tenía que usar su dunamis, tenía que usar su poder, sobre todo cuando nosotros andamos alejados de Él. Cuando nosotros no éramos cristianos. ¿Qué poder de la tierra hubiera podido, hermano, cambiarnos?
que hubiera podido transformar nuestra vida. Yo no sé cuál es su experiencia, pero permítame, como dicen algunos hermanos, y yo puedo dar testimonio de lo que yo he vivido definitivamente. Y usted seguramente también puede dar testimonio de esas cosas que Dios ha hecho maravillosas, pero le quiero poner como ejemplo esto. Digamos, cuando éramos inconversos, ¿quién nos podía sacar de ahí, hermano? Yo no sé si usted alguna vez se desesperó. No sé si alguna vez estaba desesperado, angustiado, buscando cómo cambiar su vida. Que andaba buscando de un lado para otro. Algunos se metieron a vicios, otros se metieron a algún otro tipo de actividades. Tal vez incluso dijo, no, tal vez si hago deporte, porque no solo en los vicios la gente se puede refugiar, ¿verdad? Tal vez si hago deporte y me meto de lleno. Otros se metieron en su estudio y se metieron de lleno. Pero al final de cuentas, yo no sé si usted alguna vez, ya después de todas sus actividades, se fue para su casa y se dio cuenta que estaba solo. No sé si alguna vez le pasó a usted que estaba ahí solito y decía, pero yo siento un vacío en mi corazón. Quiero salir de esta atadura que tengo, quiero salir de este problema que tengo y no hay modo que pueda salir. Hermano, ¿sabe qué pasó? En la mayoría de nosotros, y le podemos testificar eso, gracias a Dios, que un día Dios derramó su poder. Ese dunamis lo derramó sobre nuestra vida y nos cambió. Y gente que antes tenía un vicio que no podía dejar, Dios la transformó. Dios hizo un cambio en su vida que ahora, tal vez si usted se recuerda, si usted recibió a Cristo hace muchos años, se recordará ya a lo lejos de cosas que hizo. Porque lo importante no es olvidar solo aquí, sino lo importante es olvidar aquí. En el alma, en el corazón, es donde tenemos que pedirle a Dios que lo quite de ahí, porque en la mente, en lo literal, en los pensamientos puede ser que nos recordemos, pero depende cómo esté nuestro corazón, esos recuerdos van a servir para acercarnos más a Dios. Por eso es que Dios, incluso hablando de eso, un día le dice a David, un día le habla a David y le dice, mira, recuérdate, porque a veces tenemos que recordarnos. Recuérdate de dónde te tomé. Recuérdate que de detrás de las ovejas te saqué. Hermano, Dios le estaba recordando y le iba a hacer un beneficio a David. Entonces a veces es bueno recordarnos de dónde nos ha sacado el Señor. Pero no para tener aquella, porque triste el que se recuerda y todavía suspira por esas cosas que hacía. No, sino para estar agradecido con Dios y decirle, Señor, ha sido solamente por tu poder que yo pude salir de en medio de toda esa situación. Y hay muchos que le podemos testificar eso. Así que si en medio de nosotros hay alguien que no ha conocido a Jesucristo, yo le puedo decir que hay uno que sí puede transformar vidas. Hay uno que puede cambiar corazones. Hay uno que puede sacarte de las ataduras. Hay uno que se llama Jesucristo y que la Biblia lo llama el Cordero que fue inmolado y que fue digno de tomar el poder, ese dunamis para poder bendecir a su pueblo. Entonces, hermano, amado o amigo, que si tú nos estás sintonizando, hay esperanza para tu vida. Este día que vamos a ministrar eso, bueno, nosotros lo vamos a hacer a través de la Santa Cena, pero aún cristianos, si tienen algún problema en su corazón, alguna atadura en su alma, Dios este día puede hacer un cambio a través de la Santa Cena. Debes de creerlo en el nombre de Jesús. Entonces miren esta palabra, porque voy por la primera, hermano, Dios mío. Hechos capítulo 1, versículo 7 dice, y él le dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Sino, mira el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Por eso nadie puede testificar, nadie puede convertirse en un verdadero testigo si no ha experimentado el poder del Espíritu Santo. Pero ese poder es por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Definitivamente,
Esto lo que nos muestra entonces es que nosotros, cuando el poder de Dios viene sobre nuestra vida, no es para vanagloriarnos. No es para que digamos, mire todo lo que Dios puede hacer por mi mano. No, hermano, que Dios nos guarde de eso. Que sintámonos dichosos si Dios nos usa y oramos por alguien y esa persona recibe una bendición. Sintámonos gozosos, pero entendamos que no somos nosotros, es el poder de Dios. Es el poder que el que lo obtuvo, el que ganó el privilegio de ministrarlo a nuestra vida, se llama Jesucristo. Él es el único que era el digno de poder recibir el poder. Y Él lo ministra a su iglesia. Entonces, este poder no solo sirve para que tú te hagas milagros y hagas esto y hagas lo otro. No, te va a servir para testificar. Te va a servir para ir y decirle, yo conozco el poder de Dios. Como dijo aquel hombre cuando le estaban recriminando y le decía, mira, lo que pasa es que tú no le atinas y tú eras un ciego, si ni siquiera sabes quién fue el que te hizo el milagro. Y entonces, y estaban señalando al Señor, no, ese es un pecador, es aquí, es allá. Él dijo, miren, yo no sé. Realmente todo lo que ustedes están diciendo no sé si sea cierto. Pero lo que sí sé es que antes estaba ciego. Y ese hombre, cuando oró por mí, cambió mi vida. Ahora puedo ver. El que no miraba, ahora puede ver, hermano amado. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se manifestó en su vida. Entonces testificó. Claro, ellos como eran fariseos, como todo buen fariseo, se enojó de que le testificaran. Y lo echaron de ahí, pero creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado a ese hombre. Pero lo que yo miro ahí es que tuvo el poder, tuvo la autoridad para testificar porque había experimentado el poder de Dios en su vida. ¿Quién le iba a negar? ¿Quién le iba a negar que él antes era ciego y que ahora podía ver? Nadie podía negarle eso. Es como nosotros cuando la gente dice, mire, lo que pasa es que esa es, no, ¿cómo es que psicológicamente hablan en términos, verdad? De que están siendo influenciados por la colectividad y que esto y que lo otro. Mire, yo lo que sé es que mi vida estaba hecha a pedazos. Eso lo sé. Y que cuando Cristo entró en mi corazón, Él cambió totalmente mi vida. Por eso a mí me gusta mucho y me gusta mucho, incluso a veces le pido en la iglesia a los hermanos primero que se la aprendieran porque es algo viejita, ¿verdad? Pero también les pido que a veces la canten. Un canto que tal vez algunos de ustedes recordarán que decía, decía, a mis pies el infierno se abrió, decía ese canto. Y clamé con el alma a Jesús. Y al instante el infierno cambió en la hermosa visión de una cruz. Ay, hermano amado, perdone, pero a mí me conmueve ese canto. ¿Sabe por qué? Porque yo veo dibujada ahí mi vida. Yo veo que el infierno se había abierto debajo de mis pies, pero cuando clamé al Señor, Dios fue tan misericordioso que cambió esa escena que era tenebrosa, que era de tinieblas, y me trasladó, hermano, y me hizo contemplar esa cruz maravillosa que cambió mi vida de una vez para siempre. Perdone, ¿eso quién me lo va a negar? ¿Eso quién me va a convencer de que Dios no es real si cambió mi vida? Y seguramente muchos de los que están sintonizando esta prédica pueden estar diciendo, amén, yo lo creo. ¿Por qué? Porque lo he vivido. A mí me pasó lo mismo. También el infierno se había abierto a mis pies, pero Cristo me transformó. Hermano amado, entonces, mire, ese mismo poder que nos rescató de las tinieblas, ese mismo poder hoy el Señor quiere ministrar a nuestro corazón. Hoy a través de la Santa Cena. Porque es que eso es lo lindo de la bendición de Dios, que es inagotable. No es que hayan ya derramado su poder una vez y que bueno, ya estuvo, ya terminó tu cuota de poder. No, aquí es dependiendo de lo que tú quieras recibir. Mientras más quieres recibir, Dios más te va a enviar. Entonces,
Sigamos, hermano, porque Dios mío, ya me quedé solo en este. Pero dice Hechos capítulo 3, versículo 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y reconocieron que él mismo era el mismo que se sentaba a la puerta del templo. Esa puerta se llamaba La Hermosa. No el templo, la puerta se llamaba La Hermosa, ¿verdad? Y se sentaba a pedir limosna. Y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Y entonces versículo 11 dice, y estando él asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Entonces, mire, cuando Dios hace algo en nuestra vida, ¿sabe qué pasa? Que la gente comienza a ser atraída por esa bendición que Dios hizo. Porque la gente, hermano, corrió, dice, a donde estaban ellos. Hacia ahí corrió, al lugar que se llama el pórtico de Salomón, que es un pórtico de enseñanza, entendemos, ¿verdad? Pero miren lo que dice el versículo 12. Y al ver esto, Pedro dijo al pueblo, porque usted sabe que la gente cuando pasa un milagro, rápido quiere levantar ídolos. Ese es un problema, hermano, aún dentro del pueblo de Dios. Hay alguien que Dios lo usa para hacer milagros y la gente ya casi lo quiere convertir en un ídolo. Eso hay que tener mucho cuidado. Pedro discernió eso, entendió eso, y como Dios ya lo había ministrado, ¿va? Porque ya lo habían zarandeado, ya lo había confrontado el Señor, Pedro ya no era el mismo. Entonces ahora viene y dice, y al ver Pedro, dijo al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así? En otras palabras, ¿por qué nos están admirando a nosotros? Si no fuimos nosotros los que hicimos ese milagro, sino que el que ganó el derecho para hacer ese milagro se llama Jesucristo. Pero miren lo que dice, como si por nuestro propio dunamis o por piedad le hubiéramos hecho andar. No, Pedro simplemente hizo lo que el Espíritu Santo le guió a hacer. Y entonces dice en el versículo 38, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con dunamis, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, detengámonos un momentito, porque quiero sacar una enseñanza de esto, que quiero ministrar en medio de la Santa Cena. Aquí dice muy claramente que una de las cosas para las cuales sirve el poder de Dios es para sanar, para hacer el bien a los que están siendo oprimidos. Entonces, la opresión, usted sabe que es una de las armas que el enemigo usa en contra del pueblo de Dios. Comienza con una opresión, puede convertirse, pues, y sabemos todos esos pasos, ¿verdad? Que opresión, obsesión, compulsión, y así va degenerándose hasta puede llegar a una posesión, pero eso ya es el final. Pero el punto es que la opresión puede estar sobre la mente de la gente. Digamos, por ejemplo, en este tiempo hay mucha gente que está oprimida por las cargas, por el temor, por las deudas, por los conflictos. Hermano, está desesperada, pero yo le tengo una buena noticia. Hoy vamos a ministrar la Santa Cena. Y la Santa Cena, una de las cosas que va a ministrar es dunamis. Y el dunamis, una de las cosas que hace o para las que sirve es para hacer el bien a aquellos que se han sentido oprimidos. Así que en el nombre de Jesús, toda opresión se tiene que ir este día de tu vida. ¿Por qué? Porque Dios va a ministrarlo. No porque yo lo diga, ni porque yo lo haya ganado. No, Dios me guarde, hermano. Sino porque Revelaciones me dice que hubo un cordero que fue inmolado, el cual es digno de recibir, el que obtuvo el derecho del poder de ese dunamis que es enviado ahora sobre nuestros corazones, porque Él lo obtuvo no para Él solamente, sino lo obtuvo para poderlo ministrar a nuestro corazón. Y una de las formas en las que lo ministra es a través de la Santa Cena. Por eso es importantísimo esto que vamos a hacer.
Hermano, esto que vamos a hacer es algo maravilloso, que debemos de pedirle al Señor que nos ayude a comprenderlo en su totalidad. Pero hoy aprovechemos la administración que tenemos. Otra palabra que se utiliza ahí, o la segunda, mejor dicho, ¿verdad? Porque la primera era poder, que es dunamis, cuando dice que él obtuvo 7 cosas, ¿verdad? Para nosotros. Pero el otro es ploutos. Y ploutos significa riqueza. Dice como llenura, dice. Literalmente se puede traducir como dinero, posesiones. Pero figurativamente también se puede traducir como abundancia, como riquezas, como un legado valioso. Mire qué tremendo. Entonces quiere decir que hoy que ministramos la Santa Cena, una de las cosas que Dios va a ministrar es riqueza. Pero le quiero ser muy claro. La riqueza no implica solo dinero, por eso le leí el concepto completo. Porque también eso, por supuesto, hermano amado, esa es una bendición, porque también yo creo que Dios puede ministrar riqueza. Hermano, pero en medio de esta pandemia, en medio de esta situación, si todo el mundo, hermano, todo el mundo está empobrecido. Sí, pero yo miro a un José, que el mundo entero estaba, hermano amado, estaba destruido, estaba arrasado por la sequía, estaba arrasado porque estaba en una escasez tremenda. Pero en medio de todo eso, José estaba en abundancia. Y no solo José, sino esa abundancia alcanzó a sus familias o a su familia. Por eso es que cuando los hermanos de José llegan, hermano, y descubren que es José el que está ahí, uy, hermano, ellos ya no hallaban para dónde salir corriendo. Porque imagínense lo que le habían hecho. Lo habían metido en una cisterna, lo habían metido en medio de ese lugar que cuando lo sacaron, lo vendieron como esclavo. Hermano, se lo llevaron a Egipto. En Egipto, cuando ya medio iba saliendo, una mujer lo acosa y lo quiere seducir, y cuando él se niega por la fidelidad que le tenía a Dios, lo meten a la cárcel. ¿Se imagina usted? El hombre, perdone, si fuera en términos modernos. Por eso nosotros no podemos juzgar por lo que miramos en la televisión, en una revista, en un periódico, perdone. No sabemos el detalle de la historia. Porque José, perdone, ¿usted cómo cree que fueron los titulares al día siguiente de que a José lo metieron a la cárcel? Para comenzar, ¿por qué lo metieron? Según lo que dice ahí, lo metieron porque la mujer lo acusó de violación. Eso es lo que dice ahí en ese pasaje. Entonces yo me imagino los titulares que decían ahí, porque usted sabe que hay medios de comunicación amarillistas, ¿verdad? Que solo andan buscando a ver, y mientras más escandaloso sea el asunto, mejor para ellos, ¿verdad? Y yo me imagino un titular que decía: atrapan a un supuesto cristiano acusado de violación. Me imagino yo, si lo pusiéramos en términos modernos. ¿Pero era culpable José? Definitivamente no. Al contrario, fue porque no se doblegó ante el acoso que esa mujer le tenía. O sea, él fue fiel a Dios. Pero imagínense usted, y todo eso fue consecuencia de lo que sus hermanos habían provocado sobre su vida. Por eso le digo que cuando él descubrió, él se manifestó y le dijo: no, yo soy José, soy su hermano. Ay, hermano, ¿se imagina lo que ellos sintieron al recordarse todo lo que habían hecho con él? Pero él les dice algo: no se carguen por eso, no se aflijan por eso, porque Dios me mandó delante de ustedes para salvarles la vida. Ay, hermano, por eso José es figura de Jesucristo. Jesucristo que vino a esta tierra y Él se presentó antes de nosotros, hermano, porque todo eso que le sucedió a Cristo, aún bajar a los infiernos, era lo que nos correspondía a nosotros. Pero Él nos dice ahora: no se preocupen,
Yo ya pasé por ahí para que ustedes no tengan que sufrir. Y mientras todo el mundo esté en escasez, yo voy a enviar la provisión. ¿Por qué? Porque yo obtuve el derecho. Yo soy el cordero que fue inmolado y obtuve el derecho para poder ministrarles a ustedes aún las riquezas, la bendición, la abundancia en el nombre de Jesús. Entonces, este día, hermano, tienes que creer eso. Por amor a tu alma, tienes que recibirlo en el nombre de Jesús y aprovecharlo en el nombre de Jesús para que sea de bendición para tu vida. Y si este día, a través de esta administración, tú lo crees, vas a ver que Dios te lo va a cumplir. No porque yo lo esté diciendo, sino porque Cristo ganó ese derecho. Entonces Cristo ganó el derecho para que viniera abundancia a nuestra vida. Un legado valioso. Porque nosotros somos la descendencia de Cristo. Nosotros somos el linaje de Jesucristo. La Biblia dice que el que es santificado y el que santifica de un mismo linaje son. Así que nosotros somos parte de ese linaje celestial. Pero eso lo tenemos que creer. Porque yo puedo ser dueño de un montón de cosas, pero si no lo creo, las voy a desaprovechar. Pero hoy tienes que creerlo por la fe en Jesucristo. Vamos a recibir la administración de la Santa Cena. Solo déjenme leerle aquí otro pasaje, porque hemos leído dos, ¿verdad? Uno, poder, que es dunamis, y otro riquezas, que es ploutos. Y este pasaje nos habla acerca de eso. Miren lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 22. ¿Y qué dice? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Aquí solo quiero, perdone, de todas maneras ya el tiempo, hermano, perdone, ya perdí las esperanzas realmente. Pero déjeme, porque seguramente esto es lo que Dios quiere ministrar a su corazón. Pero mire qué tremendo, porque si Dios tiene paciencia con los vasos de ira, ¿será que no te va a tener paciencia a ti? Porque a veces nosotros, el diablo nos pone pensamientos. Dios ya no te aguanta. Sos tan fallón que Dios ya no te aguanta, ya quisiera mejor desaparecerte. Pero si aquí dice que aún a los vasos que están preparados para destrucción, Dios tuvo con ellos mucha paciencia. No dice paciencia solamente, sino dice mucha paciencia. ¿Será que no va a tener paciencia contigo? Claro que tiene paciencia, hermano. Si alguien tiene paciencia es Dios. Así que no te preocupes, si has cometido errores, precisamente eso es otro de las bendiciones de la Santa Cena. Porque nos vamos a tomar un tiempecito para ponernos a cuentas con el Señor también. Si en algún momento le has fallado, Dios hoy te da la oportunidad de ponerte a cuentas, porque recuérdate que este es el tribunal del Espíritu Santo. Esta es la oportunidad que Dios nos da. Pero mire el versículo 23. Lo hizo, dice, para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia. Entonces, dice que de antemano Él preparó para gloria, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Así que Dios nos llamó de en medio de todos, no solo judíos ahora, sino de en medio de la gentilidad. Dios también llamó a los que habían sido escogidos como vasos de misericordia. Entonces recuérdate, si tuvo paciencia con los vasos preparados para ira, ¿cuánto más no tendrá paciencia con los vasos de misericordia? Avancemos rapidito. Y ya voy a ir terminando porque quiero ministrar esto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 2 dice: pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo. Y en su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Cuando la Biblia habla de liberalidad, está hablando de alguien que se despoja, alguien que da en abundancia, alguien que es suelto para dar.
que Dios le dio ese don de dar. Entonces, esa es una de las riquezas. Así que una persona que da, por eso una persona que da nunca le hace falta. Una persona que le gusta dar a los demás, ese siempre va a tener provisión, siempre va a tener abundancia, porque es un principio. Y esa riqueza Dios la quiere derramar sobre nuestros corazones. Lamentablemente el tiempo se me agotó y quiero tomar unos minutos, pero quiero avanzar. Perdone que voy a ir y solo le voy a poner las 7 cosas, porque el tiempo lamentablemente se me agotó. Pero no quiero dejar de mencionárselos y seguramente usted los puede buscar también, ¿verdad? Si usted desea hacerlo. 1, poder. 2, riquezas, que son los 2 que vimos. 3, sabiduría. 4, fortaleza. 5, honra. 6, gloria. Y 7, alabanza. ¿De dónde sacamos eso? De Revelaciones, cuando el Señor dice que había millones y millones que levantaban su voz y a gran voz, decían, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y esas 7 cosas que Dios le dio en su poder, ahora nos las administra a través de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque hoy precisamente conmemoramos a ese Cordero bendito que fue inmolado. A Él venimos hoy, hermano amado, a recordar ese sacrificio. Y recordamos su muerte a través de la figura del pan, pero también recordamos su resurrección a través de la figura del vino. Antes de ministrar la Santa Cena, quisiera hacer una pequeña oración y tal vez más que todo una invitación. Si hay alguien que nos está sintonizando y no conoce a Jesucristo, Él puede hacer un milagro hoy en tu vida. Él puede transformar tu alma. Él puede cambiarte, hermano, cosas que tú creías que era imposible que fueran cambiadas en tu corazón. Dios las puede hacer. Te lo digo yo, y si le pides testimonio a mucha gente, también te lo puedo testificar con toda solvencia. Cristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así que en el nombre de Jesús, si hay alguien que quiere recibir a Cristo, yo quisiera hacer esta pequeña oración. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo suplicándote, Señor, por aquellos que hoy nos están sintonizando y que no te conocen. Permite, Señor, que sus pecados sean limpiados, Señor. Que la sangre preciosa de tu Hijo venga a limpiarlos. En el nombre poderoso de Jesús, transforma sus vidas, cambia sus corazones, Señor. Haz en ellos, Señor, el milagro del nuevo nacimiento en sus vidas. En el nombre de Jesús, y que ellos mismos se sorprendan del cambio que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús, recíbelos como tus hijos, te lo pido. En el nombre de Jesús. Y ahora me dirijo, hermano, a usted que ya conoce a Jesucristo. Le pido que presente su corazón delante de Dios. Esta es una oportunidad, como le decía, de recibir la administración que Dios hace para nosotros y que Él ganó por medio de su sangre preciosa. Él entregó su cuerpo, su ser completo, lo entregó a favor nuestro. Así que si usted preparó los elementos y tiene el pan, le voy a pedir que lo tome en su mano y le diga: Señor, en el nombre de Jesús, hoy venimos, Señor, presentándonos delante de ti. Te damos gracias por este pan, porque representa tu cuerpo bendito. Que ahora nosotros podemos hacernos uno contigo y hacernos uno con tu iglesia, Señor, a través de ese sacrificio, de ese cuerpo que fue entregado, que fue molido para beneficio nuestro. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos el pan y lo comemos en tu nombre. Comamos del pan. Y de la misma manera, dice su palabra, Él tomó la copa y la puso en alto y les dijo: esta es mi sangre, que es derramada
por muchos. Así que esta sangre es derramada para que nosotros ahora podamos recibir perdón en nuestros pecados, pero también el rociamiento de todas estas bendiciones. Si lo que anhelas y necesitas es el poder de Dios, hoy Dios lo puede derramar a través de esta administración. Si lo que necesitas es que las riquezas de su liberalidad, de su bendición, hermano, la abundancia pueda venir a tu corazón, hoy aprovéchala en el nombre de Jesús. Así que, Padre, venimos levantando la copa y dándote gracias. La bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Tomemos de la copa. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, papito lindo. Yo vengo ministrando, Señor, sobre tus hijos. Esto que tú has puesto en mi corazón ministrar. Vengo ministrando poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, recíbelo, 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 porque Dios te lo envía para bendición de tu alma. En el nombre de Jesús, sellamos esta administración y te damos gracias, papito lindo, porque has sido tú el que la ha obtenido a favor nuestro. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, que el Señor le bendiga, mi hermano, y primero Dios, en una próxima oportunidad nos volvemos a ver. Que Dios le guarde. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.